Buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, bienvenidos a todos en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Es un privilegio estar reunidos como pueblo del Señor, para alabar su santo, bendito y precioso nombre. Y es un regalo especial, por supuesto, también hacerlo. Es un motivo de gratitud añadido el que podamos estar reunidos esta tarde, acompañando a hermanos, hermanas, que hoy van a dar testimonio público de su fe en Cristo. Es un regalo y por ello nos digamos de alabanza para el Señor y disponemos todo nuestro corazón y todo nuestro ser para hacer lo que más deseamos, que es darle la gloria a su santo, bendito y precioso nombre. Vamos a comenzar el culto con la lectura del Salmo 34. El Salmo 34 dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que él se refugia. Amén. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, te alabamos, Padre. Te damos las gracias, Padre mío, por el regalo de esta preciosa tarde, Señor, en la que tú permites que tu pueblo se reúna con un solo propósito, Señor. Que tú recibas la gloria, Padre mío, por medio de nuestras alabanzas, Padre mío, por medio de nuestra adoración, Señor. Te damos gracias por este privilegio, Señor. Te damos gracias por el regalo precioso de la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, Padre mío. Te damos gracias porque en nosotros ningún mérito hay ni había, Señor, sino solo por tu pura misericordia, Señor, porque a ti te ha placido, Padre mío. Y en esta tarde, Señor, nos llenamos de gratitud, Padre mío, porque tú has llamado, Señor, a estos hermanos y hermanas, Padre mío, conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, conforme, Señor, a tus decretos, a como tú lo has establecido antes de la fundación del mundo. Tú sigues añadiendo a tus escogidos hasta la plenitud de los gentiles, hasta que Cristo Jesús nuestro Señor regrese, Padre mío. Un regreso que anhelamos de todo corazón. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir una vida que dé gloria a tu nombre. Y de manera especial te pedimos por estas hermanas en esta tarde, Señor, que tú los hagas crecer en sabiduría, que tú los hagas crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Tu palabra revelada de manera fiel, Padre mío. Y ayúdanos, Padre mío, porque solo en el poder de tu Santo Espíritu podemos vivir cada día, Señor, allá donde estemos, en el lugar que tú nos pongas, Señor, una vida, Padre mío, que dé testimonio de Cristo Jesús como nuestro Señor y que dé gloria por sobre todas las cosas a tu santo, bendito y precioso nombre.
Sintamos este culto delante de tu presencia. Dirígelo a tu Señor. Dirige a los hermanos, Señor, que van a poner la palabra. Dirígelo tú todo, Padre mío. Y recibe tú la gloria. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Y todo ello lo presentamos en el santo, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por poder estar juntos en esta tarde tan calurosa, tan sevillana, y no nos reunimos para atender a un evento humano, no nos reunimos para cumplir una tradición y tampoco para elevar a una posición protagonista a ningún hombre, sino que estamos reunidos para darle toda la gloria a Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y hoy, especialmente, alabamos a Dios, le damos gloria a Dios al ver la obra de salvación en Noemí, que se bautiza en esta tarde. Ahora es importante que todos tengamos claro que cuando hablamos del bautismo, no estamos hablando acerca de una religión, tampoco de un ritual religioso, ni acerca de la tradición de la Iglesia, sino que estamos hablando fundamentalmente acerca de Jesucristo y su magnífica obra de salvación al morir por nuestros pecados. Hablar acerca del bautismo es hablar entonces de cómo Jesús nos enseña a expresar nuestra fe en Él y su gran salvación. Y es posible que en esta tarde puedas tener en tu mente muchas preguntas, o tal vez no. Pero, por ejemplo, ¿por qué bautizarse? ¿Quiénes son aquellos que deben de bautizarse? ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Cómo debe de ser el bautismo? Bueno, debes de saber que la palabra bautismo en griego significa sumergir. Y es por eso que nosotros bautizamos por inmersión conforme a lo que enseña la palabra de Dios. El bautismo es una ordenanza del Señor por la cual aquellos que se han arrepentido vienen a la fe y expresan su unión con Cristo en su muerte y resurrección, al ser sumergido en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, es una señal de pertenencia al pueblo de Dios, una señal de representación de cómo se muere a la vida vieja y una vida vieja de incredulidad y cómo nacemos a una nueva vida en Cristo. Ahora, ¿por qué debo de bautizarme? ¿O por qué Noemí en esta tarde se bautiza? Bueno, sencillo, muy sencillo, porque es un mandamiento del Señor. El Señor dio a la iglesia dos ordenanzas. El bautismo, esto lo puedes ver si tienes una Biblia en Mateo capítulo 3 y en Mateo capítulo 28, y la celebración de la Santa Cena, la mesa del Señor, que luego conmemoraremos, Lucas capítulo 22. Así que como un mandato, como una ordenanza específica de Dios en su palabra, el bautismo es muy importante, ya que simboliza el primer paso de obediencia para los creyentes después de haber sido salvados por Dios. El bautismo es una muestra externa posterior a la conversión de una realidad interna que ya ha sucedido en la persona en el momento de la conversión por la gracia de Dios. Ahora, ¿quiénes son aquellos que deben bautizarse? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el primer paso que precede al bautismo es una fe salvadora. No es al revés, sino que una fe salvadora es lo que precede al bautismo. De hecho, aquellos que son bautizados o que deben ser bautizados son aquellos que de forma previa y por la gracia de Dios han creído y se han arrepentido de sus pecados. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, si tienes ahí tu Biblia, y si no, lo voy a leer. Hechos, capítulo 2, versículo 34.
Y esta es la tendencia que presenta la Escritura, que define claramente el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros. Esto hace, por tanto, que la práctica del bautismo en niños carezca de un respaldo bíblico en el Nuevo Testamento, puesto que la forma natural y que presenta la Escritura es un arrepentimiento previo para posteriormente ser bautizado como muestra de ese arrepentimiento y de una fe en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. Así que no es un acto generalista. El bautismo no es un acto para todo el mundo sin más, sino que es un mandato específico para los hijos de Dios, para aquellos que se han arrepentido de su pecado y han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué es esto? Confesar a Cristo como Señor y Salvador. Ve conmigo un poco más adelante en esta tarde y vamos a estar ahí viendo un versículo que está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y en estos versículos, concretamente en estos 13 primeros versículos de Hechos capítulo 4, vemos que Pedro y Juan, dos personas que probablemente el nombre nos suena, son llevados ante el concilio para prestar declaración. El concilio era una gran entidad de personas de alto valor religioso, poderosas, y ante esta gente, ante estas personas notables, fueron llevados a declarar. Ahora, ¿cuál era el motivo real por el que fueron llevados a declarar Pedro y Juan? Bueno, la realidad la presenta ahí el versículo 2. Fíjate, dice que un poco más desde el versículo 1, mientras ellos hablaran al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Fíjate, versículo 2, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que les echaron mano. Lo que de verdad les molestaba era que estaban predicando, que estaban anunciando, que estaban proclamando la resurrección de Cristo. Les preocupaba que hubiera una insurrección contra Roma que estuviera fundada o fundamentada en la resurrección de Cristo. Este era el problema. Esto era lo que les preocupaba. Pero ante esta situación y aun llevados ante este concilio, Pedro no se intimidó en absoluto, sino que lo que hizo fue aprovechar la ocasión para predicar el mensaje del Evangelio, para anunciar el nombre de Cristo. Así que fíjate lo que dice a partir del versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder, en qué nombre habéis hecho esto? Está aludiendo a una sanación que se había hecho anteriormente. Y ahí dice, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tremendo. Esta fue la respuesta de Pedro ante ese concilio al que habían sido llamados a declarar. Y me gustaría que de forma breve nos detuviéramos en el versículo 12, porque aquí Pedro está apuntando a la exclusividad de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios solo salva a través de una fe arrepentida en Cristo Jesús.
no hay muchas formas de ser salvos. Solo hay una. No hay muchos nombres, sino que solo hay un nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si el Señor, si Dios hubiera querido dar muchos caminos para la salvación, Él podría haberlo hecho sin ningún tipo de problemas, porque Él es Dios. Podría haber dado un camino con Mahoma, podría haber dado otro con Buda, podría haber dado otro con Maradona, podría haber dado otro con el ocio y luego decir, bueno, escoged vosotros. Pero no es así. Juan capítulo 14 y versículo 6 habla de un único camino, recuerda. Un único camino. No hay otra forma, no hay otro nombre. Ahora, por supuesto, esto choca tremendamente con la manera de pensar moderna. Esto choca con el siglo XXI. Esto choca con el contexto social del año 2023. Esto choca con la mente caída del hombre, con lo que se llama el posmodernismo, que anima a que cada uno vaya por su camino, que todos nos respetemos y bueno, ya nos veremos en el cielo. Pero no es así en absoluto. Si no es el camino de Cristo, de acuerdo con la palabra de Dios, el fin es la condenación, una horrible condenación eterna. Cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y le dice que ese mediador es Jesucristo hombre. No hay muchas formas de ser intermediarios con Dios. No es que puedas escoger tu camino, sino que habla de un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que no hay otra manera de que podamos llegar a Dios. Y en este versículo 12 de Hechos 4, me gustaría que resaltáramos en esta tarde dos ideas fundamentales. Dos ideas fundamentalmente. La primera de ellas, la exclusividad de la salvación. La exclusividad de la salvación. Y la segunda de ellas, el poderoso mensaje de Cristo. Pero antes de que analicemos nada, fíjate que Pedro está apuntando aquí a la salvación. Y esa palabra es clave en este versículo. Dice, y en ningún otro hay salvación. Y luego al final de ese versículo aparece en el cual podamos ser salvos. Pedro está aquí haciendo mención a la salvación. Bueno, ese salvos que aparece ahí al versículo 12, al final, es una forma del verbo sozo que también se usa en el versículo 9 para hablar de ese hombre cojo que había experimentado la curación. Fíjate, versículo 9, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Esa es la misma idea, sanado es otra forma del verbo sozo que aparece ahí en el versículo 12, salvos. Así que lo que este versículo nos dice es que Jesús no es solo la fuente de curación física, sino que también es la única fuente de curación y de sanidad espiritual. Veamos la primera idea que citábamos, la exclusividad de la salvación. Fíjate cómo empieza este versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro. Esto no da margen, esto no da error a que podamos añadir alguna coletilla, sino que es claro y dice que no hay ningún otro. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Así que la vida sin pecado de Cristo, su pago como sustituto por nosotros en la cruz, son suficientes plenamente para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. No hay más. Juan capítulo 14 y versículos 6 dice, yo soy el camino, y está hablando el Señor Jesús, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está hablando de un camino, sino que es el camino. Y esa idea que aparece ahí y en ningún otro se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Como un comentarista citaba, cito, solo hay dos caminos en la vida religiosa. El camino ancho de las obras que conduce a la muerte y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Fin de la cita. Y la pura realidad es que en un mundo tan inclusivo como el que se está formando, en un mundo tan tolerante como el de hoy, proclamar a Jesús, proclamar a Cristo como el único camino, la única verdad y el único acceso al Padre puede llegar a ser tremendamente difícil de comprender para muchos. Es la época del pluralismo, del humanismo, de tal manera que se intenta eliminar a Dios de la conciencia y de la cultura. Si no hablamos de Dios, mejor. Eso piensa la sociedad hoy en día. Pero el verdadero evangelio es radicalmente exclusivo. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Y todos los otros caminos no son camino. Los cristianos, aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos confesado nuestro pecado, hemos sido salvados por la gracia de Dios, predicamos, anunciamos a un Cristo exclusivo en una era inclusiva. La era que presume del todo vale está en la antítesis que presenta la Escritura. En ningún otro hay salvación. La salvación es solo en Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos y nada más puede hacerlo. Y es por eso que Jesús vino a este mundo. Es por eso que vino a esta tierra y vivió una vida que ninguno de nosotros podía vivir, asumiendo una muerte que ningún ser humano podría sufrir y resucitando de entre los muertos para conquistar finalmente la muerte, el pecado, la consecuencia del pecado. El Señor fue una persona única en la historia. Fue único en el tiempo. No tiene principio ni tiene final. Ha existido desde la eternidad y permanecerá hasta la eternidad. Fue único en su nacimiento. Nació de una virgen, lo que ya fue anunciado, proclamado desde la antigüedad. Fue único en su naturaleza, 100% hombre, 100% Dios. Fue único en su autoridad. Las multitudes lo reconocían. Los demonios se sometían a su mera presencia. Recuerda, los vientos, el mar, la tempestad fueron calmados con solo su palabra. Los muertos resucitaban a su llamado. Aún Jesús es único en su influencia. 3 años de ministerio, 3 años de enseñanza y 2000 años de influencia en la humanidad. Fue único en su santidad, perfecto, sin mancha, no cometió pecado. Y es por eso que Cristo es el único camino de salvación. De todos los que fueron, son y serán salvos. Cristo y solo Cristo puede transformar la vida de una persona. Ahora, cualquier cosa que una persona crea que merece, o cualquier cosa que una persona crea que haya ganado por sus propios méritos, por su esfuerzo, todo eso sería mera compensación. Podría decir, bueno, te lo has ganado, bueno, te lo mereces. Sin embargo, la gracia por la cual hemos sido salvados no tiene que ver con méritos personales. Nuestra posición de justos, de aceptados por Dios, es imputada o cargada por gracia a causa de la obra en la cruz del Calvario de Jesucristo, nuestro Señor.
Así que solo la fe conduce a la salvación y solo la fe en Cristo que nos es dada por gracia. Ve por un momento un poco más adelante en tu Biblia, porque esto se ve claramente en la Escritura. Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Aquí vemos que la salvación es por fe y que no es por obras. No hay un mérito humano que tú puedas hacer. No hay nada en ti mismo que te haga llegar a alcanzar la santidad de Dios. Tampoco por nacer en el seno de una familia cristiana, sino que solo es por gracia. Fíjate, versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Lutero decía, y cito, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Fin de la cita. Y es que esto es el corazón de la fe cristiana, ya que nos presenta cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna y solo es por gracia, por fe, por medio de Cristo. Para dar un poco más de luz a esto, podemos ir a Romanos capítulo 3, otra carta que Pablo está escribiendo, en este caso a la iglesia que estaba en Roma. Y fíjate lo que dice ahí Romanos capítulo 3 y leemos los versículos desde el 19 hasta el 26. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Qué vemos fundamentalmente aquí? Recuerda que seguimos viendo la exclusividad de la salvación. Pero lo que vemos aquí fundamentalmente son dos cosas. La primera es que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Lo dice claramente el texto que acabamos de leer. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el mejor de los esfuerzos humanos, lo mejor que pudiéramos hacer por nosotros mismos, la persona más santa, humanamente hablando, que pudiéramos llegar a ser, buena, no llega a cumplir el estándar exigido por Dios. Por tanto, tratar de cumplir la ley de manera perfecta jamás bastará para que seamos declarados justos por Dios. Porque el que incumple uno solo de los requisitos de la misma se hace culpable de toda la ley. Así que primero, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. ¿Qué otra cosa vemos? Que la salvación solo es por la fe. Mira lo que dice el versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La ley no nos puede dar dicha justicia, sino que solo Dios me puede dar la santidad por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es solo por la fe.
Así que el día en el que Cristo murió, un acontecimiento que sucedió, ese mismo día que estaba el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, clavado en aquel madero, nuestros pecados le fueron cargados a su cuenta, le fueron imputados a él. Y esa es la razón por la que el sufrimiento era de tal calibre, de tal magnitud, que ahí el Hijo de Dios, el Dios encarnado, clavado en aquella cruz, llegó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La salvación es solo por la fe, por medio de Cristo. Así que, volviendo a nuestro versículo de Hechos 4:12, ya hemos visto la exclusividad de la salvación. Veamos ahora esta segunda idea, la que hemos llamado el poderoso mensaje de Cristo. Hechos 4:12, recuerda Pedro predicándole al concilio. Y dice ahí el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble. Una palabra aparentemente absurda para el mundo, para la sabiduría de este mundo. Piénsalo bien, un pobre judío, carpintero, quien alguna gente le rechazó como lunático, otros como blasfemo, después fue crucificado por el Estado y ahora lo anunciamos como el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y afirmamos que en su nombre, de acuerdo a la Escritura, toda rodilla, incluyendo la del César, incluyendo la de los poderosos, incluyendo la de aquellos que gritaban crucifícale, se doblará. Ahora, ¿quién puede creer este mensaje si no es por el poder de Dios? No hay otra explicación. Y esto mismo dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no deja solo al hombre, sino que provee de un medio de salvación a través de su Hijo. Lo que es imposible para el hombre es solo posible por Dios. Él es poderoso para salvar y puede salvar para siempre. Por eso dice ahí que debajo del cielo no hay ningún otro hombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ser declarados salvos. Él es poderoso para salvar y para salvar para siempre. Ahora, la salvación no es una obra ligera. Es imposible para cualquiera excepto para Dios. Porque como hemos leído antes en Romanos capítulo 3, versículo 23, toda la humanidad es pecadora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura enseña que la imagen de Dios en el hombre ha sido gravemente desfigurada, que la corrupción moral ha contaminado todo nuestro ser. Por ello Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo por él pudiera ser salvo. Y esto es lo que dice la Escritura. Y debemos de afianzarnos a las Escrituras para convencernos verdaderamente de que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que no se trata de técnicas corporativas, no se trata de mover grandes grupos de personas, no se trata de hacer actividades atractivas, de tener buena música, sino de la predicación fiel del Evangelio de Cristo. Y aunque es cierto que es un mensaje insondable, que es locura para la sabiduría de este mundo, que es un mensaje que escandaliza, que es un mensaje que nos pueden llamar locos, pero ¿qué habla este hombre en el 2023 de pecado? Lo cierto es que es el único mensaje por medio del cual Dios ha prometido salvar al hombre caído. Fíjate qué pasó después de este versículo 12. Esto fue lo que pasó después de que Pedro predicara.
Dice el versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Bien es cierto que esta apasionada petición de Pedro no suavizó los corazones endurecidos de aquellos que estaban escuchando. El concilio siguió a lo suyo, pero la palabra no quedó sin efecto, porque no pudieron dejar de impresionarse de que gente sin letras, gente sin preparación, tenían ese denuedo anunciando a Jesús. Pedro y Juan no habían sido educados en escuelas rabínicas, no tenían un máster en teología, por supuesto no lo necesitaban. Habían estado creciendo y viendo al mismo Señor cara a cara. Y que dos pescadores galileos expusieran de manera poderosa, de manera triunfal, su caso delante de la gran Corte Suprema, de la élite judía, esto fue algo asombroso. Y como dice ahí, se maravillaban. El intento del concilio de suprimir la enseñanza de los apóstoles, ese intento les había dado a ellos la mejor oportunidad para anunciar y proclamar el Evangelio de Cristo. Y así lo hicieron. Valientemente tomaron la oportunidad y proclamaron el Evangelio a los funcionarios más altos de la nación. Y terminamos. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Resumiendo, ¿cómo entonces somos justificados? Solo por la fe en Cristo. No podemos alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. La justicia de Dios es por fe en Jesucristo a todos los que creen. Y la Biblia afirma que todo hombre es pecador. Porque hablamos de evangelio y el evangelio son buenas noticias. El evangelio de Cristo Jesús es buenas noticias, pero para que haya buenas noticias es que también hay unas malas y créeme que las hay. La Biblia afirma que todo hombre es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados y que está bajo la ira de Dios. Y a menos de que seamos reconciliados con Cristo al acogernos a sus méritos en la cruz, el destino eterno es el lago de fuego, es la condenación eterna, es el lloro y el crujir de dientes. Y todo esto está expresado en la Escritura. Romanos capítulo 6 afirma que la paga del pecado es la muerte. El Señor dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que si todavía no eres un creyente, ninguna de las promesas de vida eterna, ninguna de las palabras salvación, salvos que hemos leído, aplican a ti. Nada tiene sentido. No puedes entenderlo hasta que entregues tu vida a Jesucristo. El Espíritu Santo venga a ti y Él te capacite. Ahora hay una gran verdad que debes de saber. Eres un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y lo necesitas más a Él de lo que jamás han necesitado nunca nada. Él vino a este mundo en una misión de salvación. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar pecadores. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te reconciliará con Dios, con el Padre. Te dará una posición correcta delante de Él. Pero si estás fuera de Cristo, entonces estás enemistado con Dios. Él está airado con el impío cada día. Si estás fuera de Cristo, si estás sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Estás
en el precipicio del infierno y en este momento necesitas ir urgentemente a Cristo. Necesitas volver a Cristo, arrojarte a su misericordia y decir, Señor, sé propicio a mí. Y como Dios es amor, dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Es el ofrecimiento más grande, la salvación, el ofrecimiento del perdón, el ofrecimiento de ser aceptado por un Dios santo, por el único Dios verdadero, el ofrecimiento de ser librado de la condenación eterna. Así que si tienes a Cristo, tienes todo. Cristo es todo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Toda esta vida es pasajera y tiene un final. Un final en una eternidad junto a Cristo o un final en la condenación eterna. Así que por ello te ruego, cree en Cristo. Te ruego que lo hagas, porque dice la Escritura que todo aquel que invocare, que clamare al nombre del Señor, todo aquel que confiesa su pecado, que llega arrepentido ante Él, será salvo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por poder abrir tu palabra. Señor, palabra que nos conmueve, Señor, nos toca en lo profundo de nuestro ser. Señor, y a medida que meditamos en tu verdad, en la verdad de tu palabra, en la verdad de Cristo, nos alejamos, Señor, de cualquier pensamiento humano, de cualquier religiosidad de fachada, de cualquier atuendo de moralidad vacía, y nos enfocamos en Cristo, el único camino para la salvación. Como dice tu palabra, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es por ello, Señor, que reconocemos y proclamamos y anunciamos nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia a obrar mal, nuestra tendencia caída, Señor. Y, Señor, reconocemos que solo por medio de Cristo es que podemos ser librados de la paga del pecado. Y te ruego, Señor, si aún en esta tarde alguna persona aquí no te conoce, Señor, o el conocimiento acaba en un mero conocimiento intelectual de existencia, Señor, pero no tiene una relación genuina, personal contigo, Señor. Te ruego, Señor, que toque su corazón, toque su vida, Señor, pueda arrepentirse de su pecado y confesarte como Señor. Y entre tanto, Señor, que meditamos en tu palabra y miramos a la cruz de Cristo, te alabamos por habernos salvado por gracia, por medio de la fe, Señor, sin ningún mérito humano o forma humana, sino que fue don tuyo, Señor. Y por ello, Señor, te damos a ti toda la gloria que solo tú mereces, Señor, y nos emocionamos, nos alegramos, Señor, al compartir la alegría hoy con Noemí, respondiendo, Señor, en obediencia a tu palabra, al mandato, Señor, de establecido, confesando públicamente para testimonio, Señor, la obra de salvación en su vida. Te damos toda la gloria que solo tú mereces y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20.
conocido este pasaje como la Gran Comisión. Esta así la palabra del Señor, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este es el nombre, que es sobre todo nombre. Y continuó diciendo, versículo 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que como hemos escuchado en la predicación, lo que vamos a ver ahora es la obediencia al mandato que el Señor Jesucristo en autoridad suprema estableció para su iglesia. Así que le pediría a Noemí que pasara, que ella va a leer su testimonio y a continuación será bautizada. Nacido en una familia cristiana y por el hecho de nacer en una familia cristiana no me da la salvación. Solo hay un modo de ser salvo y es creer en Cristo como Señor y Salvador, quien murió en la cruz sustituyendo a aquellos que se han arrepentido verdaderamente de su pecado. Hoy con este bautismo muestro la obra del Espíritu Santo que me unió a Cristo en su muerte y resurrección en el día de mi conversión, como dice Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tenemos en novedad de vida. Cada uno es visto crucificado espiritualmente y resucitado juntamente con Cristo al bautizarse. Al bautizarme también reconozco que necesito ser limpiada de mi pecado y Cristo me limpió a través de su sangre. También el bautismo implica pertenecer al cuerpo de Cristo. Me bautizo primeramente porque es un mandato de Dios que mandó claramente en Mateo 28:19, que dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles de que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Segundo, porque es fruto espiritual de obediencia a lo que Dios manda. Y tercero, porque es de testimonio público y es testimonio a otros hermanos de la obra de Cristo y del compromiso con la iglesia local. Reconozco mi condición pecaminosa y que solo puedo ser salvada por la sangre de Cristo. Pues como había escuchado este testimonio y con la autoridad que el Señor encomienda a los ministros de Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora al Señor y quiero que me acompañéis en una lectura previa que vamos a tener en Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a la época, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estéis diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no es capaz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ella, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Hermanos, debemos de ser sobrios. Pongámonos la coraza de la fe y el amor, y en nuestra cabeza, como yelmo, la esperanza de la salvación. Nosotros antes de nacer ya teníamos un destino: obtener la salvación por la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que esto sucediera, Cristo debía de morir en la cruz para redimir nuestros pecados, y así un día poder estar junto a Él por la eternidad. Y con este pan, con este vino, hacemos memoria de esa muerte redentora hasta que Él venga con Él, tal como tenemos mandatado. En Primera de Corintios 11, a partir del 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que tomáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor intensamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe por el cuerpo. Quiero dar gracias por el pan. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos alabando tu santo, bendito y precioso nombre, y lo hacemos ahora en obediencia a tu palabra, Padre mío, por medio de estos símbolos, recordando, Padre mío, que el cuerpo de Cristo y su sangre preciosa fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, Señor. Padre que estás en los cielos, queremos tomar estos símbolos dignamente, Señor, perdónanos nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias, Padre mío, por el privilegio de haber sido hecho tuyo por medio de esta muerte y esta sangre preciosa derramada en la cruz, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida de gloria a tu santo, bendito y precioso nombre cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por el día de esta tarde, Padre mío. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ha llegado la hora de la despedida. Así que, en primer lugar, queremos agradecer a los hermanos de esta iglesia de Renovación
por la acogida que hemos tenido. En este día tan especial también que una hermana nuestra pues, ha declarado su fe públicamente en Jesucristo. También queremos recordar que el próximo martes vamos a tener el último día por la mañana a las 9:30 del devocional. El devocional que tenemos el último curso termina y ahora que hacemos las vacaciones de julio y agosto. No tendremos hasta septiembre. Así que a ellos que puedan, pues a los medios nos conectamos devocional. Y ahora tenemos por delante una semana para hablar con el grupo. Estemos pendientes de las hermanas que están pasando en el más. Y quiero recordar para despedirnos una lectura, un mandato que tenemos en Isaías 55, que dice: buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inútil su pensamiento. Y vuelva a ser al Señor, que tendrá de él compasión, a Dios nuestro, que será amplio en perdón. Y que oremos para todos. Señor y Padre que estamos en el cielo, a ti te rogamos, Señor. Sabemos de tu misericordia, que cada día se renueva. Queremos poner delante de ti la necesidad de nuestros hermanos y especialmente hoy queremos orar por José, que nos acompaña ante hoy. En tu voluntad, Señor, que sea sanado. También te pido por el campo, Señor, para que le des paciencia y la sabiduría de llevar la verdad a sus cosas. Igualmente te pido también por Joaquín, por su esposa Haiti, para que también tu voluntad encuentre la salud. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos también por José Luis y por Maricarmen, cuñado y hermana de Salud. También pasándolo a la madre, este tiempo, busca tú con el Señor y darle la paz y la tranquilidad que tú le das a aquellos que alinean con el Señor. Gracias, Señor. Pero queremos poner todo delante de ti. Ahora, antes